Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, hola, ¿qué tal? Son las 6 de la tarde con 1 minuto del 5 de noviembre del 2018 y hoy tenemos un programa muy interesante para todos nosotros y esperamos que también para ustedes. Fíjense que hoy platicará con nosotros la titular de la Fiscalía de Maltrato Familiar de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, bueno, ahora de la Ciudad de México, la fiscal Claudia Violeta Azar. Y nos tratará de ese tema tan difícil de creer, un tema que no pasa desapercibido, que en la mayoría de los casos, consciente o inconscientemente, alguien actúa con violencia contra otro miembro de su propia familia. Todos nos preguntamos, ¿qué pasa por la mente de estas personas que los lleva a dañar a quienes en la mayoría de los casos deberían de proteger? Y también, ¿qué pasa con las personas que permiten ser violentadas? Un tema de conductas violentas cada vez más comunes en nuestra sociedad, a tal grado que ya se considera un problema de salud pública. Pues bueno, aquí veremos cómo hacer conciencia, a quién acudir, cómo denunciar. Estoy seguro que el programa de hoy nos va a ayudar a crecer a todos como seres humanos. Muchas gracias a ustedes que están allá en su casita escuchándonos, por permitirnos entrar a sus hogares. Acérquense al radio, preparen sus preguntas, tengan a la mano pluma y papel y llámenos al teléfono 55 53 46 20. Sabemos que a usted le interesa y tiene mucho que decir. Yo soy Luis Adame y para que nos vayamos conociendo quiero presentarles al equipo de Vivir con Sentido que estará con nosotros. Alejandro Fernández, coach ejecutivo y socio fundador del Centro de Desarrollo Humano Ser con Sentido. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti, Luis, y buenas tardes a todo el auditorio. Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista, con toda la actitud. Con toda la actitud, estamos ya en este lunes, hombre, para hablar de violencia intrafamiliar. Imagínate. Un temazo, ¿no? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es un tema muy fuerte. Para irnos entendiendo, a ver, ¿qué podemos entender por violencia, Alejandro? Ok, la violencia, hay muchas maneras se manifiesta la violencia. Puede ser activa o puede ser una pasiva. En un momento dado puede haber un gesto, puede haber una señal, puede haber una burla. En cuántas familias no sucede que se burlan que si tiene la nariz grande o las orejas chiquitas o las orejas grandes? Que si el color de la piel, los güeritos contra los morenitos. O sea, hay muchas formas de que se manifiesta, que puede haber de la violencia dentro de una familia. No naces violento, la familia que tiene ese tipo de problema en el hogar lo aprendió. Fíjate que hay muchas razones. Normalmente uno está acostumbrado a decir que la gente aprende este tipo de cosas. Uh-huh. Cuando hubo violencia en la familia, cuando el papá era violento, la mamá era violenta, etcétera, ¿no? Ahí me gustaría definir y separar entre lo que es violencia y lo que es maltrato. La violencia tiene que ver con el ejercicio de la fuerza. Es una agresión donde hay un exceso de fuerza, se hace una violencia ante el otro. Al ser una violencia intrafamiliar, es una violencia que se usa adentro del entorno familiar. Uh-huh. El maltrato tiene que ver con tratar mal algo. Por ejemplo, una madre o un padre que no sabe poner límites a sus hijos, los maltrata. Uh-huh. No necesariamente tiene que haber uso de la violencia en cuanto a la fuerza que se ejerce con el hijo o con el prójimo, sino simplemente no tratarlo de la manera adecuada. Es algo así como si a un árbol tú no le pones los nutrientes necesarios, al árbol no le pones tú el abono y todo ese tipo de cosas, lo estás maltratando. Ajá. Si a una persona tú no le das el amor que requiere, no le das los límites que requiere, no le das la educación que requiere, lo estás maltratando. Ahora, esto es algo leve.
Bueno, es algo... Digo, te deja marcado y la verdad es que... Pero ya estamos hablando de ese maltrato ya físico, ya de golpes. La violencia tiene entonces esta característica. Hay algo físico en uso de la fuerza, Ajá. hay algo fuerte que está dentro de la familia. Entonces ya hay un golpe, hay un grito, hay una violencia psicológica, o sea, ya hay una agresión directa Ajá. en cuanto a la relación que hay en contra de la familia. Ajá. Ahí es donde ahí nosotros lo ponemos. Ahora, es muy importante aquí ver, primero, por qué la gente agrede, y segundo, qué sucede con el agredido. Sí, y fíjate que, ¿qué crees que Alejandro estuvo allá en la oficina de la fiscal? Ella por cuestiones de agenda no pudo venir y bueno, nos platicó cualquier cantidad de cosas referente con la violencia intrafamiliar. Podemos escuchar qué nos dijo. Dale. Buenas tardes y agradecemos mucho la oportunidad que nos da el programa de Vivir con Sentido aquí en su estación Radio 620 y estamos con la licenciada doctora Claudia Violeta Azar Cruz, que está en la Fiscalía del Maltrato Intrafamiliar y nos va a hacer el favor de platicarnos sobre este tema tan complicado. Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes, Alejandro Fernández del Castillo. Gracias por la invitación y gracias a este programa de Vivir con Sentido, donde podremos contribuir a qué deben de esperar las víctimas cuando acuden a una Fiscalía de Violencia Familiar, que es una fiscalía especializada justamente en la atención de violencia familiar. Ok, ¿nos podría platicar cómo se define, cuando estamos hablando de violencia, de acuerdo con la ley, cómo lo aplican ustedes aquí? Claro, yo creo que es una extraordinaria pregunta porque muchas veces solo enfocamos a la violencia como los golpes o con los insultos y las amenazas, pero hoy por hoy la violencia familiar cuenta con otras modalidades como una violencia económica, patrimonial, sexual, aparte de la física y la psicoemocional. Justamente la violencia patrimonial en ocasiones se da en el abuso hacia las personas, por ejemplo, en sus tarjetas, donde pueden estar firmando en nombre de otra persona o donde se abusa por una edad avanzada o un desconocimiento, pero también puede abusarse en cuestión de la destrucción de los objetos de la víctima, por ejemplo, un celular, ¿no? En aquellas parejas en las cuales la clave, se insiste en la clave, y en función de que no se le otorga la clave, bueno, pues viene la destrucción del aparato. Hay muchas modalidades, las primordiales son la física y la psicoemocional en cuestión de atención, pero no quiere decir que está descartado las modalidades, a lo mejor en menor escala, pero también se pueden presentar otro tipo de modalidades. ¿Cuáles son las principales causas que ustedes identifican de la violencia familiar? La primera causa estaríamos en el entendido que es lo económico, porque en la medida que no hay recursos económicos en la familia, pues viene un estrés familiar y entonces el que genera o la que genera la violencia, pues tiende como a desahogarse agrediendo a sus victimarios, ahora sí que a las personas que hay más cercanas, que en este caso son los compañeros de la casa. Puede ser los hijos, puede ser la esposa, puede ser los hijos hacia personas mayores, pueden ser primos, y muchas veces la violencia la genera incluso el propio hacinamiento. El que vivan varias familias en un mismo terreno también genera la violencia familiar. Esto es muy común, ¿no? O sea, el hecho de que, cuando menos en lo que es Ciudad de México, la escasez de territorio, la vivienda cada vez más cara. Así es. ¿Okay? Así es. Totalmente. El problema mayor es justamente el espacio, porque a menor espacio y donde viven diversas familias, este hacinamiento genera una violencia extrema, porque muchas veces hay 1 o 2 baños y se comparte. Entonces, esto genera la violencia.
El hecho de que, o a lo mejor que el papá o la mamá hereden a un solo hijo cuando hay 8 hermanos más, también genera la violencia. Así es. El hecho de que se les exija a los hijos aportar para los padres económicamente genera la violencia. El hecho de que unos padres que ya son personas mayores en este momento permite que vivan varios hijos con ellos, ahora ya con sus familias, el hecho a veces de cobrarles el servicio de luz genera violencia. Entonces, de alguna manera, esto va trayendo consecuencias por la cuestión económica, falta de trabajo, genera violencia en la familia. Y, por ejemplo, en la pareja muchas veces son los celos, la celotipia, la inseguridad. Aparte va aderezado a la cuestión económica. Sí, bueno, como decían las abuelas, 2 mujeres juntas ni difuntas. Exacto, claro que sí, no, ahí no pueden estar. Y entonces están, con todo respeto, por ser mujer no quiero... Claro. Pero sí, como dicen los celos, las envidias, así y por qué ella sí y a mí no, y por qué yo soy mejor que tú, y ¿okay? Es muy común en la pareja joven que el problema, hasta en novios, que a lo mejor no tiene nada que ver lo económico, se genere justamente por los celos, por la inseguridad. Ah, caray. Por ejemplo, porque está chateando la novia y en el WhatsApp entonces aparece en línea y el novio ve y con quién chateas y con quién te escribes y con quién tienes ahora una relación, ¿no? Entonces hay distintas modalidades acorde a la edad, lo que genera hoy por hoy la violencia familiar. Puede ser, hay jovencitos de 19, 20 años que son usuarios y el mayor número de este asunto lo genera el problema de celos. De los celos, la inseguridad de que estén relacionándose con otras personas, el control, el de yo mando y tú no tienes derecho a hablar, ni a ver, ni a saludar, ni a contactar a nadie. Claro. Por una parte hay la violencia física, pero también hay la violencia psicoemocional. Sí. Y las principales causas, esta es la parte económica. Así es. Y por otra parte la inmadurez, inseguridad en sí mismos, necesidad de control. Así es. Y entramos ahí a temas ya humanos. Exacto. Que es lo que nosotros hacemos en el Centro de Desarrollo Humano de Ser Consentido, y ustedes ven la parte legal. Sí, es correcto. Y esto es muy humano en la cuestión, por ejemplo, si hoy un generador o generadora de violencia generan violencia, también es muy probable que en su vida de infancia pudieran haber sido agredidos. Entonces, hoy, ¿qué están haciendo? Repitiendo el patrón de conducta, así es, que es el que ellos mismos conocieron. Y eso se ve también mucho en adicciones, ¿no? Al-Anon trabaja sobre los familiares del alcohólico para evitar la codependencia, ¿no? Que ellos también entren en el juego, ¿no? Por supuesto, Armando. Y ese tema es sumamente delicado en la cuestión de violencia, porque a ti como Estado, como institución, tú quieres ir y apoyar a la víctima y darle terapias y ofrecerle y que venga a sesiones y que contenga y la violencia y aprender o reaprender algo que en su vida no había aprendido. Y hoy va a reaprender que vivir en violencia no es la vida común. Pero aquí lo dramático no es la víctima o las víctimas indirectas, sino que el que genera la violencia esté en el sentido de tomar terapias también y estar consciente que lo que está generando no es lo común de la vida. O sea, muchas veces el enfoque es hacia la víctima al 100%, pero los generadores también tienen y están sufriendo una problemática. No con esto quiero justificar, simplemente que si hablamos de un programa consentido y humano, tendremos que partir que no puedes descuidar también la parte de quien está generando la violencia. O sea, hay un motivo que genera que él sea agresor o agresora hoy en día. Pues fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo en que la pobreza genera muchísima agresión. Claro que sí. Y también estamos de acuerdo que el hacinamiento, imagínate, varias familias en un cuarto, pues hay una promiscuidad impresionante. Pero también estoy seguro que la violencia intrafamiliar se da en niveles socioculturales, niveles socioeconómicos elevados. Sí, fíjate que hay muchos motivos por los que las violencias se dan, ¿no? O sea, normalmente cuando se te acaba la argumentación, vamos a hablar de gente promedio, ¿no? La gente se le acaba la argumentación y inmediatamente empieza a subir la voz. Ya no sabes qué decir y en automático, para querer imponer un punto de vista, para poder imponer lo que tú piensas, empieza a aumentar la voz. Hey. Ahí ya empieza a generarse un poquito de violencia, ya es el uso de la fuerza verbal en cuanto al tono o la forma. Algunos automáticamente empiezan a decir una grosería,
¿no? Dicen la mala palabra, ¿no? Y lo empiezan ahí a decir también como para imponer algo, en una plática común y corriente, en una plática de amigos. O sea, la violencia tiene que ver mucho con cómo me relaciono con la otra persona y cómo me sé desenvolver en el mundo. Sí, aquí no hay un poquito de roles, no hay un poquito de que la violencia la hace a quien se deja. Yo creo que sí. Mira, yo considero en lo personal, y se ve de esta manera, hay 3 elementos. Uno es el agresor como tal, que trae su propia historia, ¿sí? El agredido, que se deja agredir, y también la relación entre ambos, que entonces cuando se busca una intervención en este tipo de situaciones, hay que ver las 3 cosas: el agresor, el agredido y cómo se da la relación. Y entonces, si vamos a ver en la entrevista más adelante, hay que trabajar en ambos casos. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Vivir con Sentido. Yo soy Luis Adame y nos acompaña Alejandro Fernández y Luis Felipe Díaz Barriga. Pues llegaron ya algunas llamaditas. Quiere Luneta Martínez un saludo y un beso. Yuli, saludos, beso. Saludos a Ricardo Sánchez, abrazo grande. Felicitan al programa José Antonio Contreras, Dora Mendoza, Sonia Martínez, Malena Millán. Le preguntan a Alejandro a qué número de teléfono pueden denunciar a una tipa que maltrata a sus hijas. Mira, nosotros en Ser Consentido lo que hacemos es ayudamos a resolver los problemas. Sí, con mucho gusto les doy el correo electrónico, C de Centro de Desarrollo H, CDH, serconsentido@gmail.com. La pregunta, Alejandro, era para denunciar. Para denunciar, bueno, está la Procuraduría de la PGJ de la Ciudad de México, que está no recuerdo la dirección esta. Mándeme un correo y con mucho gusto les doy los datos con mira, aquí tengo el teléfono, es 01 55 55 12 28 31. Se los voy a repetir, 55 55 12 28 31, que por cierto nos comentan que es la extensión 154. Ahí van a encontrar asesoría y apoyo. Y si quieren denunciar, pues igual lo pueden hacer este número. Pero básicamente lo dan también para recibir asesoría, recibir apoyo, y apoyo inclusive psicológico para las personas que agreden y que son agredidas y que de alguna manera pues sí sufren un daño emocional. Claro, totalmente. Bueno, pues tenemos una segunda parte de la entrevista que hizo Alejandro. ¿La podemos escuchar? Va. Aquí nos lleva a otro tema. ¿Qué hace la autoridad respecto a, son 2 preguntas en una, sí, si se vale? Claro, por supuesto. Okay. Uno es la prevención y otro es la solución. Así es. La prevención, voy a ser muy objetiva con lo que se ha vivido a lo largo de estos años que yo he formado parte de esta fiscalía que amo y adoro. He aprendido que una prevención, alguien que vive violencia, que te trae una problemática de 30 años atrás, es muy difícil hoy prevenirla porque ya la ha vivido. O sea, ya regresar no es en cuestión de ese tipo de problemáticas. Yo pienso que la prevención está en las nuevas generaciones, desde educar a la nueva generación, en donde advertir qué es violencia, un golpe, un insulto, una amenaza, una humillación, un bullying que ahora le llamamos, en donde en las escuelas ya es muy conocido. Pues una prevención tendría que atacarse desde las primeras edades de los niños. Okay. Desde que le pones conciencia al niño de que lo que está viviendo su papá o su mamá, los insultos o las agresiones, es violencia familiar, para efecto de cortar de tajo con ese niño que repita el patrón el día de mañana. Por lo que hace, ¿a qué hacemos? Evidentemente podemos dar pláticas, podemos acercarnos a las escuelas, evidentemente esta institución cuenta con una Dirección General de Servicios a la Comunidad que justamente se dedica a prevención. Pero en cuestión de la Fiscalía nos dedicamos a la procuración. Entonces, por lo que hace la procuración es que la persona ya viene porque ya está siendo víctima en ese momento. A lo mejor sí no de 30 años, a lo mejor sí ya recibió una primer cachetada de un noviazgo que tiene 2 meses de haber iniciado. Entonces, a lo mejor podríamos trabajar con esta chica
y entonces prepararla de que no es lo normal, pero ojo, esta chica, la mejor víctima, se está dando cuenta que lo que está viviendo no es lo normal, que no es la vida que tiene que llevar víctima de violencia. Y entonces despierta y dice, bueno, vengo a pedir ayuda. ¿Qué tendríamos que hacer? Justamente canalizarla a la toma de la terapia para que no lo vuelva a permitir el día de mañana, ya sea en esta o en otra relación. Porque muchas veces nos ha pasado que tenemos una víctima con una carpeta de investigación con una pareja. Y después pasa 1 o 2 años y la volvemos a tener, pero con otra pareja. Pero entonces, ¿qué nos dice esta parte? Que ella se está relacionando con gente agresora, con el mismo patrón. Así es. ¿No? Y bueno, yo todavía tengo la experiencia de que una chica la hemos recibido aquí 3 veces con 3 distintas parejas y 3 distintos papás de sus hijos. En ese sentido, tienes que trabajar mucho, muy cercana a la víctima. Pero obviamente también con el agresor. ¿Por qué con el agresor? Porque al final del día, este agresor, aunque esta víctima lo deje, este agresor se va a relacionar con otras mujeres también, a quienes también las va a agredir. Sí, va a repetir el patrón de conducta, o sea... Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste la procuración de justicia? En que si viene una víctima con nosotros, sea de 30 años de haber vivido violencia, 2 meses, 6 meses, que sienta que esta fiscalía lo que le ofrece justamente son medidas de protección. Vamos a poner un ejemplo para dar más o menos la idea de lo que hacemos. Muy bien. Ayer vino una persona con un collarín y su mano fracturada. Estaba enyesada. Le pregunto, ¿quién la agredió? Dice, mi esposo. Pero no nada más me agredió a mí, agredió a mi madre. Y su madre con un collarín y también fracturada de alguna parte del cuerpo. ¿Es la primera vez que la agrede? Sí, es la primera vez que me agrede. Primero agredió a mi madre y mi madre por defenderme y después se me vino a mí a los golpes. ¿Qué tendría yo que hacer como obligación? Aparte de tomarle su entrevista, en qué consistieron los hechos, cómo fueron, dónde fueron, a qué hora fueron, toda esa serie de datos que requiero, cómo, dónde, cómo. Sí, para armar un expediente, claro. Exactamente. Mi obligación como Ministerio Público es generar una medida de protección urgente. Porque si esta persona ya se atrevió, aunque sea la primera vez, a hacer lo que hizo con la suegra y con la esposa, no quiero conocer otro tipo de alcances. Mi obligación es ordenar medidas de protección. ¿En qué consisten estas medidas de protección? La segunda pregunta, en efecto, aparte de todas, pero muy consistente para ver qué tipo de medida voy a soltar. ¿Viven juntos ahora? Sí, vivimos juntos. Perfecto. Esa pregunta a mí como ministerio me da la obligación de ordenar que el agresor salga del domicilio. Porque yo no voy a reintegrar a estas víctimas al mismo lugar para que las mate. O genere otro tipo de agresión. Exactamente. Incluso normalmente es, como dirían en la ópera, increchento, o sea... Exacto. Se puede ampliar. Cada vez ya no nada más con una fractura, sino puede ser cosas, varias fracturas y sobre o todo, daños. Cuando se enteran que ya lo denunció. Ahí, cuando me dice que viven bajo el mismo techo, es mi obligación ordenar la salida del generador de violencia, con fundamento en el artículo 137, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Obviamente con la Constitución, pero al final del día eso es lo que nosotros mandaríamos a Policía de Investigación de la Fiscalía para efecto de que acudan al domicilio donde vive el generador de violencia o a su trabajo y ordenen la salida, o sea, ejecuten, porque la orden las da el Ministerio Público, que ejecuten la salida del agresor con sus chivas, con sus cosas. Sí. Nosotros a partir de ese momento en que ejecutamos esa medida de que sacamos al agresor, solicitamos una audiencia ante el juez de control. Pero nosotros tenemos a partir de ese momento 5 días, lo dice el 139, para pedirle una audiencia al juez de control y argumentar por qué hicimos lo que hicimos. Y entonces le especificamos al juez. Bueno, pues el tal día, tal hora fue agredida la señora, todo lo que tuvieron. Todos los hechos, y con base en eso ordenamos la salida del agresor. Entonces en ese momento el juez, bajo nuestro argumento y la lectura de los hechos, el juez puede ratificar nuestras medidas de protección y da una temporalidad a las mismas. Dice, bueno, ratifico las mismas y doy 60 días. Estos 60 días a nosotros como autoridad nos alcanzan para seguir integrando la carpeta, para seguir trayendo testigos, los certificados médicos, la valoración psicológica, etcétera. Y con base en eso podemos llegar dentro de estos 60 días a solicitar una audiencia inicial para formular una imputación al generador de violencia, pero ya ante el juez de control, como lo vemos en las películas.
Y en ese momento la lectura se hace evidentemente al juez, pero también con el imputado presente y con su defensor presente. Ahí el juez va a definir si se vincula a proceso. Y si se vincula a proceso, el juez también puede dar unos días para la investigación complementaria, es decir, lo que nos falte de continuar investigando. Vamos a suponer que de 30 días de investigación complementaria, al cierre de esa investigación, esta carpeta puede irse a una etapa intermedia. Pues ya van 95 días. No, 60 y vamos a suponer que de 90 días. Sí, o sea, no, los 30 Exacto. iniciales. Pero las medidas de protección, ¿qué pasa si se incumplen en este ínter? Hay medidas de apremio, hay delito de desobediencia de particulares. O sea, podemos empezar a elevar el nivel de ejecución de medidas por parte de nosotros. O sea, si el agresor sigue insistiendo, es más, ya se volvió a meter a la casa. A ver, estoy inventando, ¿no? Ajá, sí. Que en un momento dado busca en el ejemplo, siguiendo con el ejemplo que está diciendo, a la suegra fue por las tortillas y la agredió. Así es. A la mujer trabaja y entonces la fue a buscar al trabajo, le quiso robar la quincena, lo que haya sido. Ese hecho nosotros lo ampliamos aquí. Todo eso se va capturando para el expediente. Sigue nuestra carpeta de investigación, tomamos entrevistas sobre lo que aconteció y ese es un motivo nuevamente para solicitarle al juez ya otro tipo de medidas. Un arresto, una multa, dependiendo del caso en concreto. Sí, la gravedad, las condiciones. Y podemos elevar hasta una orden de aprehensión porque sigue corriendo riesgo la víctima. Porque aún y cuando ordenaste medidas, estas ahorita ya no son suficientes. Entonces tú elevas el nivel de medidas que vas solicitando. Okay. Y pudiéramos llegar hasta una orden de aprehensión por el riesgo que sigue corriendo la víctima. Estoy imaginando que esa orden de aprehensión es por delitos acumulados, por desobediencia de una orden del juez, etc. No, tenemos varias órdenes de aprehensión que hemos llevado aquí. Por ejemplo, cuando hay armas punzocortantes, cuando hay arma de fuego, que la agresión es no necesito que me agredan, nada más con que me apunten con un arma. El artículo 19 de la Constitución me permite que mediante el uso de medios violentos me permiten usar una prisión preventiva. Entonces tenemos a varias personas por violencia familiar que aún y cuando no es delito grave, las tenemos privadas de su libertad porque la agresión fue con un medio violento. Okay. Entonces, en ese sentido, el chasco que tenemos es que no privaron de la vida, pero la violencia se ejerció y el nivel de riesgo para la víctima también se incrementó. Y entonces, es una prevención a delitos mayores. Exactamente. Entonces, ¿qué tienen que llevarse las víctimas que vienen a buscar un servicio? Okay. Pues a que busquen una medida de protección en la medida que puedan vivir tranquilas con base al inicio de la carpeta de investigación. O sea, una vez que inician, tienen que sentirse seguras, protegidas por esta institución, protegidas por esta fiscalía, de tal forma que sea una medida idónea al caso en concreto. No en todas pido la fracción tercera, por ejemplo. Hay en algunas donde me alcanza con un apercibimiento. Policía de investigación realiza el apercibimiento, en este caso al agresor, y la violencia puede cesar. Entonces, de alguna manera la violencia puede tranquilizarse con un código Águila, donde van patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y con el apercibimiento que realiza, en este caso, Policía de Investigación. Porque descubrimos que el policía que lleva su placa, que se ostenta con Policía de Investigación, va y le dice al agresor o a la agresora: abstente de agredir a fulanita que te denunció o a fulanito que te denunció, toda vez que ya hay una carpeta en tu contra. Entonces muchas veces eso nos resuelve, ya con eso se tranquiliza el agresor, pero hay de agresores a agresores, hay de violencia a violencia. Fíjate, resulta que es un proceso demasiado largo. Orden de restricción, vamos a vigilar que no se acerque. Pues yo creo que este cuate, cuando lo denunciaron, me imagino que llegó al Ministerio Público, llegó con la fiscal, y ha de haber ido pues un poco ciscado, ¿verdad?, de qué se trata, pero cuando le dicen se puede ir a su casa, pues regresa empoderado. Claro. Regresa empoderado y la víctima pues regresa aterrorizada. Imagínate en el lapso entre que a este señor le dictan una orden de aprehensión por todo ese proceso tan largo que nos explicó, ¿qué va a pasar ahí con esa familia, con esa pareja? Bueno, sí, aquí hay que trabajar en la prevención con ella,
para que ella no se deje. O sea, hay que empoderarla. Ella está aterrorizada. Sí, está, por Fueron a supuesto. una comisaría, a él lo dejan libre y ella queda en la indefensión total. ¿Cuál prevenir ahí? Por eso hay que trabajar con ella para que ella se empodere y se atreva a enfrentarlo. Ese es el problema. Regresamos al tema cultural, regresamos al tema de que posiblemente con frecuencia sucede que esta señora en su casa el papá golpeaba a la mamá y entonces ella ya trae como herencia educada, cultural, como queramos llamarle, que es de ser víctima y que no tiene el derecho ni la posibilidad de enfrentar a la pareja que la está agrediendo. ¿Y entonces qué va a pasar mientras esté conviviendo con este señor? No, espérate, a ver, no nos vamos a... Yo no soy abogado ni soy parte del proceso. No, estamos hablando desde el punto de vista emocional. Pero como dice ahí, el problema está, y por eso yo lo planteo en este tramo de la entrevista que acabamos de escuchar, que este señor, ella, lo desalojan de la casa, a la calle con todo y chivas, pero él puede regresar y esperarla en la esquina y agredirla en la esquina, ¿sí? Me acuerdo muchísimo de una anécdota que le pasó al doctor Lamont. Le hablan por teléfono y le dicen, doctor, fíjese que a mí me pegan constantemente. Y el doctor Lamont le contesta que para lo que nos están escuchando es un gran psicólogo y él fue el fundador de Alcohólicos Anónimos de 24 horas. Él le contesta, pues por tonta. Y entonces la agredida dice, ¿por qué me dice usted eso, doctor? Dice, bueno, es que la primera vez eres víctima, la segunda vez eres cómplice. Y la tercera Creo yo que esta cuestión de la prevención tiene que ver desde el inicio. Dejar que el problema se supere, dejar que el problema se engorre y ya sea, uno se espera hasta el último para ir a levantar una demanda y como estamos escuchando, no están las garantías así tan efectivas que nosotros podamos hacer como para poderlo velar y poder hacer todo este tipo de cosas. Yo creo que más bien sí debe de haber una expresión como de, desde el principio detectar, como al principio comentaba nuestra entrevistada, ¿no? Desde el principio detectar la primera cachetada, la primera alzada de voz y ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay un proceso también. Digo, vamos a detectar una cachetada. Esta señora llegó fracturada, golpeó a la suegra. Ya que te pones a checar, a investigar, a buscar, a filosofar, vete a la vivencia, vete a la experiencia. A lo que yo me refiero es que seguramente no apareció ahí. Sí, porque si apareció ahí, entonces es una psicosis de esta persona. La fiscal está hablando a partir del momento en que fue denunciada. Sí, imagínate todo lo que hay atrás. Ahora, permíteme tantito. No puede ser de otra manera. Hay 3 parejas de una señora que la golpearon, le hicieron un hijo, sí, cada quien tiene su papá, y ahí sigue. ¿Y sabes qué me da la impresión? Y esto me lo platicó una amiga que quiero mucho, que la violencia de este tipo de personas le pega a la autoestima de la víctima. Claro. La devalúa totalmente, la hace valer nada y está totalmente vulnerable. Luis Felipe Díaz Barriga, mira, nos están llamando preguntándonos, tú eres analista, ¿cuáles son tus teléfonos? ¿Cómo se pueden contactar por contigo? Favor, en el 55 33 46 77 78 74. 55 33 46 77 74. Mándeme un WhatsApp y con todo gusto podemos darle una cita para alguna sesión o cualquier cosa que se les ofrezca. Bueno, pues nos llamó Erika María, Julisa Rodas, Alberto Cruz, David Rivera. Nos comenta Alberto Cruz que a él se le ocurrió denunciar a una señora que maltrataba a su hijito y después no se la acababa. No le pasó nada a la señora, no le pasó nada al papá del mismo niño y él casi tuvo que cambiarse porque vivir con esas personas era muy complicado. Claro, totalmente. Bueno, pues tenemos una parte de la entrevista que hizo Alejandro, ¿la podemos escuchar? Va. Nos explicó todo el proceso
Claro. ¿sí? Las diferentes instancias que hay. Bueno, primero, no sé si es la palabra jurídica correcta, o sea, los pasos o etapas que sigue el proceso y que en un momento dado como esto se puede complicar o se puede ir, si complicar es una palabra coloquial, sé que no es el término jurídico, en el cual se va escalando a diferentes niveles, diferentes instancias, y que puede ser desde un apercibimiento, el que en un momento dado salga, abandone el lugar donde está la agresión familiar y de ahí hasta la prisión en caso de que haya situaciones de mayor gravedad. Así es, claro. Alejandro, la verdad es que lo que nos hemos esmerado en la Fiscalía es justamente tener eficacia, que realmente estemos protegiendo a la víctima, porque en el sistema anterior, por ejemplo, no era esta protección tan inmediata, era un poquito más dilatado. Hoy por hoy que ejecutamos una medida, solicitamos lo que es la audiencia ante el juez de control, que se llaman medidas de ratificación ante el juez, y con base en esto, pues trabajamos, la víctima se da cuenta que estamos trabajando de forma inmediata su asunto. Por ejemplo, las personas que comentaba de ayer, hoy estamos trabajando, mañana estamos trabajando con ellas en una valoración psicológica, o sea, estamos trabajando ya muy rápido el asunto para justamente llegar a la justicia, ¿no? Pero también pasa algo muy curioso. En tratándose de violencia familiar, es muy común que se otorgue el perdón, ¿no? En donde la persona viene muy furiosa y quiero iniciar, pero mañana otorgo el perdón, porque ya me contenté, porque ya estoy en la luna de miel, porque ya me prometió que no va a volver a pasar, y entonces estamos inmersos en un círculo de violencia, porque aunque si no hay un tratamiento especial adecuado tanto para la víctima como para el generador, pues en efecto la violencia puede continuar por años. Sí, ¿verdad? Totalmente. Estoy interpretando que la persona, él o ella, en un momento dado por sus inseguridades, se siente sola, le falta X cosa, y entonces se deja seducir y viene el perdón. Exactamente, es muy común. Es lo común. Es muy, muy común que se perdone en violencia familiar. O que dejen de aportarnos datos. Dejan de venir. Exacto. Sí, y estamos citando, oiga, no va a venir, no, ya ni me moleste, yo ya me reconcilié. Bueno, eso en cuestión de pareja, en cuestión... Y si hablamos habíamos comentado el caso de los adultos mayores. Sí, ahí el mayor número de agresiones son de hijos hacia los padres. Muchas veces también los hijos fueron agredidos, como lo comentábamos hace un ratito, que muchas veces lo que se hace es la repetición. O sea, es lo que ellos vivieron, pero ahora la agresión es hacia los padres, o el abuso es hacia los padres, porque muchas veces no hay agresión, pero el abuso es económico, ¿no? Tiene posibilidades económicas los padres, y de ahí, como ya veo que no ven bien, pues firma en blanco, firma pagarés. O las escrituras de la casa. Sí, los llevan al notario y mira, tú fírmale aquí, porque mira, y hay un engaño, ¿no? Hay un fraude. Así es. Muy bien, entonces... Al agresor, ¿cómo se le ayuda a reincorporarse, para que no vuelva no sea reincidente? Sí, dos respuestas muy breves. La primera, puedes quedarte en una etapa de investigación, en una carpeta de investigación, y si el agresor tiene la voluntad de, en este caso, quererse atender, esta Procuraduría cuenta con un centro exclusivo donde se les puede dar terapias a hombres que son generadores de violencia. ¿Hombres o mujeres? Ese centro es exclusivo de hombres y hay otro centro exclusivo de mujeres. O sea, están aparte hasta por seguridad, porque si se lo encontraran en el centro puede generarse ahí un conflicto. Entonces, hay terapias para generadores de violencia, hay terapias para víctimas, hay terapias para generadoras de violencia también. Entonces, en esa cuestión está cubierto por parte de la Procuraduría. Pero también otra cuestión muy importante. También muchos de los casos de violencia familiar se resuelven a través de la suspensión condicional. Y este nombre que nos dice, ¿qué es suspensión condicional? Primero, suspende la investigación, pero el generador o la generadora de violencia, en este caso imputados, se comprometen a ciertas condiciones. Okay. Estas condiciones, esta suspensión se da ante un juez de control.
en donde el imputado tiene el derecho a solicitar una salida alterna, y esta salida alterna es una suspensión condicional. Pero primero él tiene que hacer el pago de la reparación del daño y tiene que someterse a las condiciones. Cuando es violencia familiar, como que hay un acuerdo sin haberse establecido, un acuerdo donde el juez dice, ok, tú vas a pagar la reparación del daño, está muy bien, eso te lo dice la ley, pero ¿qué más? Ah, pues ya no la voy a molestar. Ajá, pero ¿qué más? ¿No? Y ese qué más es que se vaya a terapias. Entonces, si él no se compromete, el juez ordena esa condición para que él se someta a ir a terapias. Porque al final del día hay una familia y muchas veces hay hijos. Entonces, a lo mejor si ya los papás ya no están juntos, bueno, pero los hijos siguen viviendo una violencia, ¿no? A lo mejor ya no con la mamá, sino con la nueva pareja. Que también es muy común. Exacto. Es muy común que esa nueva pareja quiere otra vez tener sus derechos, ejercer control, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y la gran costumbre mexicana, para la cultura, el ejercicio del poder. Así es, machismo en muchos de los casos. Ok. Pues, doctora, le agradecemos mucho este tiempo. Muchas gracias por toda la información que nos da y nos remitiremos a ustedes preguntas de los radioescuchas que pudieran tener. Claro que sí. ¿Algún último consejo a los radioescuchas? Híjole, pues estar muy, muy conscientes de que la violencia no forma parte de nuestra vida, que en el caso en el que sintamos que algo está afectando nuestra dignidad, ya sea en golpes o en humillaciones, que inmediatamente busquemos ayuda en la institución, en la Procuraduría, en el instituto que Alejandro comenta, pero no quedarse callados, sino que sí buscar la ayuda correspondiente. Pues muchas gracias, cerramos nuestro programa. Muchas gracias. Seguimos en contacto para otra entrevista, si el tiempo se nos fue volando. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y a los radioescuchas, por favor, del programa Vivir con Sentido. Muchas gracias. Gracias. Aquí, Luis Felipe Díaz Barriga, ¿cuál es la mentalidad del agresor realmente? Mira, hay muchas, ¿no? Como platicábamos hace rato, hay una parte donde sí tiene que ver con su personalidad. Hay temperamentos muy agresivos. ¿No hay conciencia? Se pierde en ese momento, ¿no? O sea, es una reacción, dicen ahí de mecha corta. Mecha corta. Mecha corta. Hay mucha gente que es así y no por eso quiere violentar al otro. Hay gente que efectivamente fue aprendida, ¿no? Que fue violentado por el padre, por la madre, etcétera, y que reacciona de esa forma. Hay veces que los que son de mecha corta, por ejemplo, que le hacen bullying en la escuela y etcétera, y sí tienen la capacidad de reaccionar de una manera muy violenta, y hay otros que no, que son agredidos. Es multifactorial. Es muy difícil. A mí no me gusta etiquetar, ¿no? O sea, a mí no me gusta decir, porque yo soy violento porque mi papá era violento, o soy violento porque a mí me violentaron. Puede ser, y en muchos casos así es, pero no es la única razón. A mí aquí lo importante es que si hay una cuestión en la que el violentado y el que violenta empiezan a tener una relación como de codependencia es muy interesante. Nosotros nos preguntamos muchas veces cómo es posible que esta persona, después de haberla golpeado tantas veces o constantemente, siga ahí. Pues lo que pasa es que las relaciones codependientes son dificilísimas de tratar, dificilísimas de curar. Y la violencia es una de las cosas que están ahí, en ese entorno, es lo que se mueve alrededor de la codependencia. Llega un momento que ya son roles. Que ya son roles. ¿Se puede decir que es una relación sadomasoquista? En muchos casos sí lo es, ¿no? Si nos vamos a la, ¿cómo te dijera? A la parte general de lo que es el sadomasoquismo, una relación codependiente, pues sí te entran por ahí, ¿no? Y eso no significa que la persona lo sea, la relación es sadomasoquista. Sí, claro. ¿No? Hay una cuestión, mira, muy sencilla, yo me pongo a pensar. Y normalmente la gente dice, ¿cuál es el animal más fiel que existe? ¿Más fiel? Más fiel. Pues el perrito, dice. Perrito, ¿no? No los hijos. Los hijos somos los más fieles que existen. Todos tenemos una fidelidad con el padre, pero tremendo. De tal manera que si un padre nos agrede, si el padre agrede a su hijo, el hijo piensa que lo agrede por algún motivo que tiene que ver con él. Esa es una de las cosas más comunes que suceden. La persona que es agredida siente que tiene la culpa. En el fondo piensa que es culpable porque algo le falta. A lo mejor no era tan guapa, tan bonita, no era tan inteligente, no era tan chistosa, no era tan valiosa. Algo le falta.
Y como eso algo le falta, entonces tiene la culpa de ser agredido por el padre. Eso es lo que piensa. Pues fíjate que también muchas parejas. Eso sucede en muchas parejas. Entonces, más bien el patrón es ver cómo está constituida esa parte psicológica de la persona en donde considera que por su culpa o porque algo no hace, es objeto de ser víctima de la otra persona. Sí, lo justifica, inclusive le dice, yo lo provoqué, no le... Sí, o sea, en el fondo, si yo hubiera sido de otra forma, no me hubiera golpeado, o yo lo provoqué, o algo así, ¿no? Entonces, esta es una parte que tenemos que trabajar y que tenemos que entender muy bien. Por eso muchas personas se esperan ya hasta que le rompe la pierna. Se esperan ya hasta que de plano la golpea y la deja toda moreteada. Yo insisto, no hay un momento en que diga, no me gusta esta relación, no me gusta cómo estoy viviendo. Por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay, pero son grados. Esto sería como el grado del nivel de tolerancia, que es flexible y va a cambiar de una persona a otra. Habrá personas que son más tolerantes y se van a aguantar al resto de su vida y van a morir así, mientras que otras, a la inversa, tú dices, son de mecha corta, son de poca tolerancia y entonces en un momento dado reaccionan, se defienden mucho antes comparativamente, ¿no? Cuando hablas de mecha corta, ¿te refieres a la falta de control emocional? La mecha corta es aquel que explota, vamos a poner en términos de una bomba o de un cohete, es de mecha corta, muy pronto se explota. Sí. Entonces hay gente que es muy sanguínea y es parte del temperamento, que explota muy rápidamente porque es poco tolerante. Ahora, y hay otras cosas que son conductas aprendidas. Fíjate que esta falta de control emocional, que le llamo un poquito lo de la mecha corta, me platicaba la amiga que tengo, que la aprecio mucho, que cuando el enojo se enferma, se vuelve ira. Cuando la ira crece, se convierte en violencia. Y que llega un momento en que viene lo que se llama la culpa. Y luego la culpa pues trae el dolor, trae el sufrimiento, y el sufrimiento trae enojo y vuelve a empezar, le vuelve a dar toda la vuelta. Nos dice José Antonio Contreras que ellos denunciaron a un señor que vivía con una señora que a su vez tenía 2 hijos, una hija y un hijo, que él llegaba borracho con la idea de abusar de la hijastra y maltrataba al hijastro, le estorbaban, y que la señora no hacía nada, se ponía del lado del padrastro. Cuando lo denunciaron, pues allá pidieron que hubiera una denuncia de parte del agredido, y ella dijo que vivían felices de la vida. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la mentalidad de esta señora? Antepone pues debe ser el segundo o tercer marido. Pues mira, habría que estudiar qué es lo que le pasó a la persona, ¿no? Sería muy difícil dar un análisis en ese tipo. Sí, tienes razón. Pero yo te digo, por ejemplo, varias cosas se me ocurren pensar. Primero, los hijos, sean biológicos o no biológicos, se adoptan. Todos los hijos que seamos adoptados, sí. O sea, biológico, ¿no? Se adopta. Sí. Definitivamente la mamá no adoptó a sus hijos ahí. Al ponerse al lado del padre, no los tenía adoptados. Eso es lo que de algunas personas podemos ver. La otra, obviamente, una codependencia, pero podemos decir que puede haber inclusive hasta psicosis por parte de la señora, donde pierde la realidad, donde no sabe qué es lo que está pasando, donde no se pone de algún lado. Sería muy difícil decir. Fíjate que hay casos en donde reciben maltrato y aún así se embarazan. ¿Qué pasa ahí? Pues tienen esta cuestión de que por alguna culpa, es lo que te digo, ¿no? Sienten que por alguna culpa de ellos o no tienen las voluntad cosas y que lo merecen, claro. No tienen voluntad. Yo creo que hay otra cosa también, que son los marcos de referencia que esa persona tiene de sí misma. Por ejemplo, estás hablando de se embaraza. Bueno, se embaraza porque no usó anticonceptivos y porque tiene en su conciencia que la mujer tiene que ceder. O sea, no se puede negar al marido. ¿Sí? Entonces, en una relación en que de la mujer sumisa, entonces, como decía una señora, dice, puede ser que yo sea sumisa, pero no soy su tonta. Fíjate que al principio platicábamos de que no solamente en la pobreza se originaba el maltrato. Así es. Que es el tema. Y que en niveles socioculturales o económicos más altos también se daba mucho. Aquí yo siento que hay muchas ganancias de la persona de los dos, ¿no?
no sé, el carro, el viaje. Es que te digo, en cuestión del maltrato hay muchos temas, ¿no? Cuando tú usas la violencia de muchas formas. Por ejemplo, en un nivel económico alto, la violencia es muy psicológica también. En el caso de que el hombre es el que trabaja, por ejemplo, y entonces como tiene el dinero... Tiene el control. Entonces la mujer no sale de casa, no quiere que salga de casa, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay los juegan mucho, entonces. Hay muchos, ¿no? En un caso, era una señora que el marido le pintaba el cuerno, la agredía, etcétera, y entonces en un proceso de terapia dijeron, bueno, señora, usted tiene las dos sopas, o la bebe o la derrama. ¿Quiere seguir siendo la esposa del señor que tiene dinero, que tiene los viajes, que tiene el estatus, etcétera? Y eso tiene un precio, y el precio es vivir y soportar la agresión de su marido, ¿sí? O deja a su marido y entonces pues va a vivir en otras condiciones, va a sacrificar algo. Pero ahí lo que se busca es que en este caso, y quiero hacer una aclaración, que el agredido o la agredida se tenga la seguridad en sí mismo o en sí misma de defenderse, de aceptar que vale. ¿Ok? Hay un detalle que quiero trabajar, que no hemos comentado. La agresión la hemos manejado a lo largo del programa como es que hombre contra mujer, pero no, también hay mujeres contra hombres. Y también puede haber padres con hijos o hijos con los padres. O sea, puede haber muchos tipos de agresión intrafamiliar. Sí, el tema de la violencia va en todos lados, ¿no? Va a generar en todos lados. Por eso sí no es bueno etiquetar y sí es algo muy difícil. Aquí la cuestión es saber que cuando uno está violentado, si uno permite que esa violencia continúe, pues se convierte en cómplice, como decía Lamont, ¿no? Sí. Y entonces hacer algo al respecto, ¿no? Ya sea separarse, ver por qué no se puede separar uno, ver por qué uno lo está permitiendo. Yo considero que es, aparte de poder tener evitar a nivel legal cuando es necesario hacerlo a nivel legal, pues también es muy importante que exista un crecimiento de la persona que está dentro del radio de la violencia, ¿no? Y en el caso de los niños, cuando son víctimas, pues sí tienen que alzar la voz también de alguna forma, ¿no? Y ojalá y estos espacios sirvan precisamente para crear conciencia de que tenemos que tener un crecimiento personal. Rogelio Torres de Tlalnepantla. Mi papá no me golpeaba, pero me dejaba de hablar. Es otro tipo de violencia. Una violencia creo que psicológica muy crueles, fuerte, claro. Quiero saber si era violencia contra mí. Claro que sí. Claro que sí. Sobre todo el hacerlo, minimizarlo, el hacer que no existe, es una violencia muy fuerte, ¿no? Sí. Caridad Medina, de la Agrícola Oriental. Ojalá pudieran tener más este tipo de temas. Los felicito. Pues muchas gracias. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado de qué tanto toleras, porque de esta manera vas a ser tratado. Yo considero que la pregunta debe ser, ¿por qué tolero? O sea, ¿qué hay en mí que lo tolero? Sobre todo cuando es a nivel pareja, cuando son, por ejemplo, en el caso de este señor que nos habla, que dice, bueno, yo quiero saber si mi papá me violentó, pues obviamente él era víctima. Y seguramente, lo que yo decía hace rato, seguramente en el fondo, muy en el fondo, él piensa que tenía que ver con él y que él se siente culpable. Y ahí vienen sus problemas de relación de pareja también, y tiene que ver con muchas cosas. La culpa entra en todo. Es tremenda. Por eso deben de preguntarse, si están en una relación donde hay violencia, preguntarse por qué la tolero. ¿Qué hay en mí que hace que yo esté colocado en ese lugar y que lo soporte? Ya sea violencia familiar, psicológica, física, cualquier tipo de violencia que exista, ¿no? Sí. Pues es hora de despedirnos. Se nos pasó el tiempo volando. Creo que es lo único que sabe hacer el tiempo, pasar. Es lo mejor que hace, lo hace muy bien. Agradecemos a nuestro ingeniero, nuestro Beethoven de la consola, allá en los controles, a nuestro querido productor Julián Solís el Morrison. Alejandro, Luis Felipe. Pues muchísimas gracias en esos temas tan interesantes. Síganos escuchando, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. A las 6 de la tarde. Pues mi nombre es Luis Adame y hoy aprendí que ten cuidado con lo que toleras, porque de esa manera serás tratado. Buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.